Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase de microbiología del 5C2. Mary Menéndez, bueno, no me resulta familiar en la clase. Señorita Mary Menéndez, está en clase de microbiología. Yo creo que está confundida de clase, señorita Mary Menéndez. Ah, ya, Mabelín Zambrano, ahí sí. Bien. Es que aparece Mary Menéndez Guano. ¿Usted es de esta clase? Disculpe. Yo no le recuerdo. 1.5, hablo 1.5. Está en la clase de microbiología del 5C2, 5C1. Ok, profesora, disculpe, es que el CIP me mandó ahí. Disculpe, ya me sale. Bien, entonces nosotros para hacer una retroalimentación, ¿no? Habíamos quedado la clase anterior con el tema del tamaño de las bacterias y habíamos revisado también las formas de las mismas. De manera que habíamos visto que, por ejemplo, las unidades en que se miden los tamaños está dado en micrómetros o nanómetros también. Ya vamos a ver ese caso. Dentro del tamaño, ¿verdad? Estaban los que son bacillus, los Escherichia coli, estaban los estreptococos, estaban los hemofilios de la influenza. Todo eso habíamos revisado la clase anterior. Y habíamos también visto la metodología para poder determinar el tamaño de las bacterias. Y habíamos mencionado que dentro de estas metodologías estaba el hecho de recurrir al microscopio para poder visualizarlas. Y también estaba la relación de las propiedades físicas, ¿no? Porque en realidad todas estas bacterias se tomaban o se consideraban como partículas coloidales. De esa forma, los cálculos de sus poblaciones y sus reproducciones era más factible porque se lo hace relacionar justo con el volumen de la partícula. Yulei Sánchez tampoco es de la clase. Entonces, la señorita Yulei Sánchez creo que no es de esta clase, por favor, está en clase de microbiología del 5C1. No, máster, ella sí es. Bien. Yulei Sánchez, ¿está seguro? Sí, Bueno, entonces, volviendo al tema de la propiedad física, entonces, en las propiedades físicas hay conceptos que, bueno, no se van a profundizar acá porque eso no es objeto de estudio ni de su carrera, ni en realidad el objeto de estudio de la materia como tal. Pero, considerando que las bacterias tienen formas de partículas coloidales que están suspendidas en diferentes medios. Digo diferentes medios porque finalmente tenemos no solo agua, no solo aceite, podemos encontrar inclusive hasta bacterias sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, en ingeniería se aplica mucho el concepto físico del movimiento browniano, en donde justamente es un movimiento aleatorio que se le da o que tienen estas partículas y hace relación con las moléculas de agua que pueden estar alrededor de la bacteria. Entonces, máster, disculpe, ¿nos puede compartir el link de esas diapositivas? no está esto, ya, está perfecto, ya, yo tengo que enviarlo. Gracias por recordarme, don Nelson.
Ya, entonces ahí tenemos nosotros como un comparativo, ¿no? Para tener una mejor idea de lo que está sucediendo con respecto al tamaño de la célula. Entonces, miren que hay una escala que va desde un nanómetro, esa N con M es nanómetro, y Armstrong es el primer valor que está hacia la izquierda. Esa A con una bolita es Armstrong, uno de los unidades más pequeñas. De ahí le siguen los nanómetros, que es la N con la M, y el mu con la M es micrómetro, hasta llegar a milímetros y a centímetros. Y noten ustedes dónde están ubicados cuál es el nivel relativo o el tamaño relativo de las células, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el rango de los virus, de la bacteria, de la célula animal, de la célula vegetal. De manera tal que les decía que la bacteria como tal, y la habíamos visto que tenían diferentes formas, ¿no? Ahí en esas figuras le faltan los cocos, que son los redonditos. Pero está involucrado el tema del movimiento como tal, de esas bacterias y de las estructuras como tal de esas bacterias. Entonces decíamos que inclusive dentro de los principios de la ingeniería o para hacer cálculos acerca de sus movimientos, hablamos la clase anterior de la relación superficie-volumen. Entonces, a estas estructuras es posible calcularle el número de Reynolds. Y el número de Reynolds está representado como una letra R. Una letra R que lo que desea expresar bajo los términos de la ingeniería, porque el número de Reynolds en realidad sirve para calcular el estrés o la tensión que soportan las estructuras cuando están en un medio local, ¿no? Y entiéndase como medio local cualquier tipo de líquido. Y alguien va a preguntar, bueno, ¿y para qué me interesa calcular el número de Reynolds a la bacteria? Es muy sencillo. Lo requerimos porque es necesario estimar la velocidad del movimiento de la bacteria. Entonces, un ejemplo dentro de los estudios sería la velocidad del movimiento de la bacteria E. coli, por ejemplo. Y de acuerdo a esa velocidad, se puede inducir o se puede deducir la inercia, qué tan importante puede o no puede ser para ese tipo de bacterias. Entonces, en las propiedades físicas, no todos los líquidos tienen la misma viscosidad. Y ustedes conocen que a nivel de enfermedades o a nivel de los estudios médicos, las bacterias pueden inclusive llegar a la sangre propiamente, ¿no? Y el estudio del movimiento de las bacterias se convierte en una parte fundamental, porque en función de eso también se puede calcular qué tan rápido es posible o no que un medicamento cualquiera pueda actuar y pueda detener el avance de la bacteria por ese medio, ¿no? Asimismo, en los procesos de contaminación, en realidad hay muchas bacterias que también se encuentran en el agua.
Y hoy en día tenemos unos serios problemas de contaminación debido a aceites, detergentes y otros líquidos que ayudan justamente a la reproducción de estas bacterias o que contribuyen. Entonces, ahí sirven estos cálculos de tipo ingeniería, ¿no? También está el tema de la propiedad hidrodinámica o de flotación, la capacidad de estas bacterias de flotar. Entonces, esos estudios, más las formas en realidad de las bacterias, ahí tienen ustedes en la lámina, ¿no? Hay formas de bastones o bacilos, las formas de los cocos o redondas, los helicoidales, que son los espirilos y las espiroquetas. Entonces, el grupo de bacterias alargadas, pero que tienen una morfología espiral, normalmente ellas son o están bastante adaptadas a medios muy viscosos. Entonces eso significa que ellas van a tener un mejor asidero o un mejor sistema de reproducción en estos medios viscosos. Usualmente la morfología o la forma de las espiroquetas tiende a estar asociada a los factores de análisis ecológicos o de los contaminantes. ¿Qué más ocurre con el tema de las bacterias que tienen formas de disco o láminas? En cambio, esas bacterias que tienen forma de disco o lámina tienen la característica de flotar. Y las bacterias, en cambio, que tienen forma de la relación superficie con volumen, se busca siempre un valor menor. Entonces, la forma esférica, en cambio, de estas bacterias, le da una mayor resistencia, por ejemplo, en sitios o frente a la desecación. ¿Qué quiere decir con desecación? Donde se han eliminado humedad. Entonces, la relación superficie-volumen, en cambio, para las bacterias tipo bastón o tipo bacilo, llega a ser en realidad de 10, el número 10, mientras que la relación de los cocos, que son los redondos, tienen una relación de 5.8. Y la de las formas de espirales o helicoidales, que tienen prolongaciones, en cambio tienen valores mucho mayores que la de los bacilos, es decir, valores mayores que 10. Entonces, todos estos cálculos, nuevamente, insisto, tienen que ver o están relacionados para poder encontrar mecanismos que puedan detener el paso de las bacterias o poder aplicarles algún tipo de químico, ¿no? Antes que ellas puedan movilizarse en sus medios, de acuerdo a sus formas fundamentales. Hay otra importancia también para hacer estos cálculos, que es la difusión. Entonces, hay dos tipos de difusión que tienen las bacterias. La difusión citoplasmática y la difusión desde el medio exterior. Entonces, ahí hay un valor importante que cuando hablamos de difusión citoplasmática,
vincula el tema de la proteína existente en las unidades de masa molecular de la bacteria. Y estas unidades de masa molecular están evaluadas en Dalton. Voy a mostrarles un poco estas unidades, ¿no? Entonces, el KDA, que justamente es un valor o un rango también que se le da a la bacteria, está vinculado a la proteína. Y, por ejemplo, hay rangos de 15 a 150 KDA. Y son unidades en donde menciona la recombinación de las proteínas. Y se estipula unas bandas numéricas. Justamente, como les decía hace un momento, para determinar el peso molecular de la proteína no conocida. Cuando hablamos de proteínas no conocidas, ya esa es la acción de la bacteria cuando ha invadido la célula. Entonces, la difusión citoplasmática responde u obedece a este factor o esta unidad, que son unidades de masa molecular en Dalton. SDA es Dalton, es la unidad. Entonces, por ejemplo, una proteína o una bacteria con una proteína de 50 KDA se va a difundir desde la periferia del citoplasma en menos de medio segundo. Entonces, son la carga de proteínas las que me van a ayudar a poder determinar la difusión citoplasmática. Entonces, una carga o un peso molecular de proteína de 50 KDA, por ejemplo, si tuviese que viajar de polo a polo de una célula, ya tardaría más tiempo. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final es que la bacteria para nuestras células se convierte en una proteína adicional. Y esa proteína adicional es la que justamente estudian los investigadores o la estudian los médicos, ¿no? Para poderla contrarrestar. Antes de pasar a la clasificación de las bacterias, la última forma de difusión desde el medio exterior, ese es otro mecanismo de difusión que está relacionado con el entorno de las bacterias. Y en cambio, la difusión desde el medio exterior, ese sí está ligado al número de Reynolds que les explicaba. Y el número de Reynolds sirve para determinar la tensión o el estrés que soporta la bacteria en un medio determinado. Llámese un medio, el agua, la sangre, el aceite. Y entonces el número de Reynolds, en cambio, es una relación entre la fuerza de la inercia y la fuerza de fricción. Ahora, yo sé que estos conceptos se hacen un poco complejos de entender, porque se hacen complejos de entender debido a que no vemos como tal a la bacteria. Y como no la vemos, se nos hace complicado comprender que la bacteria tiene una masa molecular.
Pero eso es real, o sea, aun cuando no lo veamos, estas bacterias tienen una masa molecular. Y esa masa molecular es la que se va a mover, sea en nuestra sangre, sea en el agua, sea en el aceite, sea en cualquier líquido al que puedan estas bacterias llegar o infectar. Entonces, por ese motivo es que se asume que ellas son esféricas, son en forma de partículas coloidales y que le podemos calcular, por ejemplo, la fuerza de la inercia, la fuerza de fricción, porque ellas tienen que viajar, que moverse en estos medios. Entonces, para resumir, hay una relación importante entre el tamaño y la forma de la bacteria. Esa relación importante tiene que ver con la difusión. Entonces, puede difundirse de forma citoplasmática o puede difundirse desde el medio exterior. Si se difunde de forma citoplasmática, ahí yo empleo el cálculo de la proteína que es la cantidad de unidad de masa molecular en Dalton, los KDA, que es la proteína. Pero si en cambio analizo la difusión de la bacteria desde el medio exterior, entonces ahí yo empleo el número de Reynolds. ¿Para qué? Para poder determinar la inercia, la fuerza de la inercia como tal de la bacteria y la fuerza de fricción. Ahora, esto de la fuerza de la inercia, pensemos en algo más sencillo, en un ejemplo más sencillo. Por un instante imaginémonos que nos han puesto en un río. Entonces, nosotros, como masa y como elemento como tal, tenemos un peso. Y ese peso ha generado una inercia. La inercia es como la fuerza que impide que yo me mueva. Sin embargo, como estoy en el río simplemente parada, la marea va a generar en mí una fuerza de fricción. Y si yo me pongo a nadar en la corriente, voy a sentir que debo de vencer la inercia de mi cuerpo para poder avanzar en la corriente. Y la corriente ejercerá en mí una fuerza de fricción. Entonces, volviendo al tema de las bacterias, ellas, dijimos desde el inicio de la clase, están en un medio que puede tener diferente viscosidad. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en la sangre, o pienso en el agua, o pienso en un aceite, las bacterias que se encuentren ahí deben de sobrevivir o poder, no quiero aplicar el término de vencer la viscosidad, porque la viscosidad es propia del líquido como tal. Pero para ellas poder reproducirse, viajar y encontrar otras células, ellas requieren enfrentar las propias fuerzas que están generadas por su masa molecular o por su peso molecular. Por favor, ¿está claro ese concepto? ¿Algún comentario, señores?
¿Algún comentario? Ya nosotros habíamos hablado también de las propiedades de hidrodinámica o de flotación de las bacterias. Esa es otra característica, ¿no? Y dijimos también que los valores menores que 5.8 le corresponden a los cocos, que son los redonditos. Los valores de relación superficie-volumen de 10 le corresponden a los bacilos. Y en cambio, las formas espirales o espirilos, espiroquetas y vibriones, en cambio, les corresponden valores mayores que 10. Eso también habíamos conversado. Bien, entonces, cuando hablamos de la nutrición de las bacterias, en cambio, tenemos dos tipos de nutrición. Las autótrofas y las heterótrofas. Estos términos a ustedes les recordará, por ejemplo, en ecología, ¿no? Cuando se habla de la pirámide alimentaria, y en dicha pirámide yo tengo mi base que son los autótrofos. ¿Y qué significa la palabra autótrofo? Significa que ellas generan su propio alimento. Ellas toman del entorno la energía necesaria para producir su propio alimento. Entonces, hay dos tipos de bacterias autótrofas: las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Entonces, las fotosintéticas como tal, sabemos que son las que requieren de la luz solar propiamente y toman de la luz solar la energía para hacer la conversión de los nutrientes, ¿no? Es decir, las autótrofas no parasitan, a diferencia de los heterótrofos. Hay bacterias heterótrofas que son consumidoras. Y entonces dentro de este grupo de bacterias heterótrofas o consumidoras, ellas requieren obligatoriamente entrar o coger su alimento, tomar su alimento de la bacteria o de los organismos. Entonces ahí tenemos la clasificación de los saprófitos. Ojo, yo le añadiría aquí el término saprófitos y descomponedores. Hay bacterias saprófitas y descomponedoras. Como también hay bacterias consumidoras, heterótrofas, simbióticas. ¿Qué quiere decir esto? Que están juntos, son en realidad las relaciones de los seres vivos, en los conceptos que vemos acá en la lámina, ¿no? La simbiosis significa que dos especies se juntan y no se define un beneficio claro ni un daño claro entre sí. Simplemente ellos viven juntos. Y las bacterias heterótrofas parásitas, esas sí hay un claro perjuicio. Donde ellas estén, al ser vivo que parasiten, le van a generar un perjuicio. Máster, un ejemplo de lo que acaba de mencionar pueden ser las amebas, ¿verdad? La ameba es una heterótrofa parasitaria. Pero vamos a hablar de un ejemplo. Las algas, las cianobacterias. Esas cianobacterias que vivían, bueno, todavía hay, no es que vivían. Pocas, pero hay. Y normalmente ellas están en todo el magma volcánico.
Ellas son esas cianobacterias son autótrofas. ¿Por qué? Porque esas cianobacterias no requerían o no requieren invadir otros organismos. Ellos del suelo, de la energía, del entorno, ellos atrapan sus nutrientes y los sintetizan y generan sus reacciones, ¿no? Ellas son autótrofas. Y hay una serie de clasificación. Habíamos conversado clases anteriores. Por ejemplo, estoy refiriéndome al árbol filogenético y las bacterias. Aquí están las agrupaciones. Las bacterias verdes fotosintéticas pertenecen al grupo de los autótrofos. También hay bacterias púrpuras fotosintéticas. Y ahí hay el grupo de cianobacterias, que es a la que yo me refería, ¿no? Hace un momento, la cianobacteria. De ahí, por ejemplo, tiene usted las bacterias gram positivas, que en cambio ya esas pertenecen al grupo de los heterótrofos, ¿no? Bien, entonces, hay otra propiedad importante u otro criterio de clasificación de las bacterias. Pero antes de pasar a esto, yo quisiera referirme a que las bacterias normalmente se multiplican por fisión transversal binaria. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las células hijas son resultado de una división por fisión. Y ellas se dividen y se dispersan en el medio. Y justamente cuando se dispersan en el medio es que responden a todos esos cálculos de número de Reynolds, de movimiento browniano. Entonces, eso se puede observar, usualmente es en el microscopio. Y en el microscopio, normalmente uno observa la bacteria como que si estuviese aislada, pero en realidad no es así, porque hay unas especies de bacterias que obviamente las células hijas permanecen unidas por un tiempo. Entonces, si la tendencia a permanecer unidas de las bacterias es baja, tenemos agrupaciones de 2 células. Y entonces, si se agrupan en 2 células, se pueden llamar diplococos o diplobacilos. ¿Por qué diplococos? Porque son de la forma esférica, que le llamamos los cocos, y los que son tipo bastón, que son los bacilos. Entonces son diplococos o diplobacilos. Ahora, si la tendencia de ellas es permanecer unida en mayor número y por más tiempo, entonces de ahí toman los nombres de estreptococo, que normalmente, como ustedes lo pueden ver, es una cadena de cocos, y los estreptobacilos, que es una cadena en donde hay más de 2 bacilos juntos. Ahora, también, si hay un plano de división, en el caso de los cocos, yo puedo tener 4 células en un plano, y a eso se le llama las tétradas. O si tengo 3 planos ortogonales,
se le llama zarcinas. Zarcinas son los que parecen cubos. Lo pueden ver en la primera columna, en la parte baja del gráfico. Esos que tienen forma de cubo son zarcinas, son paquetes cúbicos. O los estafilococos, que son como racimos irregulares. Pero eso refiriéndonos a la primera columna y a la forma de los cocos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí la clase y no sé si hay alguna pregunta para hacer la foto del curso. Voy a dejar por si acaso en el campus virtual protocolos para lo del experimento casero. Entonces, por favor, mirar ese protocolo del experimento casero y realizarlo. Y además tomarle una foto y eso juntarlo a su informe. Son experimentos sencillos, como por ejemplo, con una lente de aumento, visualizar si hay o no, y con pintura de violeta de genciana, poder visualizar si hay o no algún tipo de elemento, ¿no? Como una bacteria. Son cosas muy sencillas que se va a hacer. Bien, entonces, enciendan los que puedan la cámara, por favor, para hacer la foto del curso. Máster, o sea que si yo veo los cocos en el microscopio van a estar así como en las figuritas, digamos que juntas de dos en dos, pero Sí, o sea, los cocos. verá, no es tan sencillo verlas así agrupadas. No es tan sencillo, porque normalmente cuando se trabaja con el microscopio se toma una muestra. Y entonces en la muestra lo usual es verlas aisladas. Eso es lo usual. Pero se requieren de mayor número de muestras y también se requiere de poder visualizar por varios días, ¿no? Para nosotros llegar a este tipo de conceptos, esto responde a estudios y investigaciones que han llevado décadas de observaciones. Mire que al inicio de la clase yo les mostré una escala en donde va desde unidades de los Armstrong, pasando por los nanómetros y llegando a los micrómetros. Entonces son unidades prácticamente indivisibles.
Bien, la conexión termina con 36 personas. Teresa Ford, Adriana Ramírez, Ariana González, Alcibar Galarza Rona, Aranji Pozo, Byron Jiménez, Denis Zambrano, Doris Pazmiño, Evelyn Guzmán, Evelyn Hurtado, Fernando Pin, Gabriela Cervantes, Genesis Orobio, Cinti Piales, Jairo Vadillo, John Ramírez, Johnny Pizarro, Yulei Sánchez, Katia Alvarado, Lilibet Castañeda, Lice Cochea, William Loor, Luis Antonio Rosales Luis Rosales Mendoza, Marilyn Zambrano, Marcilio Ariana, Mayor Gaedi, Loren Navas, Nelson Alvarado, Nicolás Chiquito, Ellen Rentería, Carely Santos, Sharon Flores Plúas, Cinchi Carelli, Tomás Morán, Jocelyn Mite. 36 personas. Bien, hasta aquí se cierra la conexión y por favor revise lo del protocolo de la experiencia doméstica, ¿no? Relacionado a la bacteria. Bien, muchas gracias.